Buenas noches a todos. Entonces hoy vamos a continuar con la sesión 4 que toca del curso y donde nos habíamos quedado. Para ver un ejemplo más de como habíamos visto la anterior del comando while. Entonces estábamos en comandos de iteración o de repetición y en este caso también yo voy a explicar de qué se trata más o menos el ejemplo y qué es la idea de lo que queremos programar y adicional a eso, digamos, de qué se trata, ¿no? Entonces empezamos. Ahora el ejemplo que vamos a ver, yo le he llamado programa aforo sección lecho de río. O sea, ¿a qué me refiero? A que, digamos, en sí yo quiero hacer, tenemos, digamos, para que se entienda, un río, digamos, y lo que nosotros queremos calcular en sí es, digamos, trazamos una línea transversal y esta línea transversal es la vista de esto, ¿no? La vista cortada, digamos, del terreno. Entonces, toda esta parte que estoy rayando sería la parte del río, ¿no? El agua en sí, ¿no? Que está pasando por ese río. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos calcular en este programa? Lo que queremos calcular es el caudal. O sea, la cantidad de agua que pasa que se mide en metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos calcular en este caso para este ejemplo. Por eso se le llama aforo. En pocas palabras, digamos, esto igual es para el área de hidráulica y una forma de obtener esos datos es yendo a campo, ¿no? Por eso se le llama aforo, porque sacamos datos yendo a campo para medir, ¿no? El caudal de los ríos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? A nosotros, ¿qué es lo que nos dan? ¿Cuáles son los datos que vamos a sacar? Datos iniciales, ¿no? Como trabajábamos o como estábamos trabajando normalmente. Entonces sería el punto 1. ¿Cuáles son los datos iniciales que nosotros sacamos para crear el programa? Son, para empezar, las alturas, ¿no? Empezamos a medir nosotros estas alturitas cada cierto tramo, como ven. Por eso está seccionado o dividido la sección que ven, ¿no? del río. Entonces se sacan estas medidas, que serían las alturas o las profundidades. Eso lo tenemos como dato. Aparte de eso, también para fijarse, tenemos también estas distancias, ¿no? Cada cierta distancia, como les decía, empezamos a medir y eso igual va a ser un dato que nosotros vamos a tener. Cada cierta distancia. Entonces tenemos ya dos datos, profundidades y distancias horizontales, si es que se puede decir. Y aparte de eso, nosotros ¿qué dato adicional más tenemos? En cada punto que nosotros calculamos o en cada punto que nosotros medimos la altura, también nosotros medimos la velocidad que tiene en ese punto. ¿Se dan cuenta qué velocidad tenemos? Entonces tenemos tres datos iniciales para crear el programa, que serían las alturas o las profundidades, las distancias horizontales, que lo podemos medir con X, las alturas con Y, para tratar de uniformizar, ¿no? Como les decía, variables conocidas, y la velocidad con B. Entonces, tendríamos estos tres datos de entrada para crear el programa. Entonces, en base a esto, se dan de cuenta, para empezar, la división ya depende de quién esté midiendo. O sea, en pocas palabras, podemos dividirlo en más partes, podemos tener más datos y hay que trabajar con esos datos, o también pocos, pero en realidad para este tipo de, digamos, de programa o de cálculos que se hace, siempre se tienen varios datos. Entonces esa es la idea. Ya estamos empezando a trabajar con varios datos y eso es lo que tenemos que ingresar al programa. Entonces, aquí tengo ya una idea más o menos de cómo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar introduciendo datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como tenemos varios datos, antes de eso, como pueden ver, aquí yo ya tengo una hoja de cálculo programada en el Excel, donde igual, aforo, sección de río, y esto es, digamos, que son los datos tomados en campo, ¿no? Y aparte yo también ya he calculado los valores para verificar si el programa corre
o se realiza correctamente, ¿no? Que es lo más ideal que siempre se debe hacer, ¿no? Tenemos que verificar que esté funcionando tal cual como lo vamos a programar. Entonces, ¿qué es lo que he hecho acá? Tenemos los datos, como les decía, X, cada cierta distancia, como ven aquí, 0, luego a 3 metros, a 6 metros, a 9, horizontalmente midiendo las distancias, ¿se dan cuenta? El ancho del río, 32 metros. Luego las profundidades, cada punto que hemos medido, como les decía, y se le pone la profundidad en función de Y, ¿se dan cuenta? Y aparte, con plomito igual aquí está las velocidades, ¿no? La velocidad que se calcula en cada punto. Entonces esos son los datos que tenemos y eso es lo que tenemos que hacer. Y como pueden ver son varios datos, en sí son 12 datos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a insertar lista hoja de cálculo y lo voy a hacer en el Excel de la calculadora. Lo voy a llevar a computadora para que se vea más grande. Y como la anterior sesión ya les explicaba, vamos a trabajar en forma de listas, ¿no? Vamos a introducir nuestros datos en forma de lista. Una lista para distancias horizontales, una lista para profundidades o las variables y una lista para las velocidades, la variable b, ¿no? Entonces, yo pongo aquí la variable x, ya tengo la lista de datos de x, la lista de datos de y la lista de datos de la velocidad. Como pueden ver, simplemente tengo que llenar con los valores. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Introducir datos, ¿no? Esto es 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y 32. Con eso yo he introducido las distancias en X. Ahora necesito las profundidades. Entonces las profundidades igual. 0.05. Aquí es 0.40. 0.50. 0.61. 0.8. 1.05. 1.2. 1.3. 1.2 nuevamente. Y 0.8. Luego va a ser 0.4 y 0.05. Con eso yo ya tengo introducidas las profundidades. Entonces lo único que me falta serían las velocidades, que en este caso serían acá, sería 0.1, 0.1, 0.07 y 0.23, 0.23, 0.33, 0.52, 0.59, 0.75, 0.75 nuevamente y 0.12, 0.12, luego es 0.11, 0.1, como está acá, y 0, ¿no? 0 en ese punto. Y con eso, como pueden ver, ya tenemos los datos introducidos. Como les decía, y de lo que habíamos visto anteriormente, al declararlo aquí arriba ya son listas que pueden pasar a la hoja de cálculo. Como les decía, ya aquí está, en variables aparece X, Y y B. ¿Por qué? Porque igual, como les decía en la teoría de anteriormente, estas son variables globales, ¿no? Por eso es que se pueden pasar de un archivo a otro, o sea, de una hoja a otra, de estas, ¿no? Por eso es que puede trabajarse de esa forma. No están declaradas localmente como habíamos visto anteriormente, si no, no aparecerían acá. Pero en este caso, como pueden ver, nos es muy útil que estén así, porque necesitamos traspasar los datos, ¿no? Si no, no se puede hacer esto. Si están declaradas locales, no podríamos hacer esto. Entonces, con eso cumplimos con el primer paso, que es introducir datos. Ahora sí, vamos a ir con la idea de la programación.
Entonces, antes de eso hay que explicar algunas cosas, pero lo vamos a hacer mientras vamos a ir programando. Entonces, vengo aquí, digamos estoy en vista del documento tipo de computadora, se dan cuenta, en computadora. Entonces podemos, si se dan cuenta o si se han dado cuenta, cuando yo lo pongo en computadora, como estoy en el emulador, las teclas no me funcionan, se dan cuenta, no como la calculadora, tendría que volver a dispositivo portátil y recién, ¿no? Menú y como si estuviera. Entonces yo lo pongo en computadora y en la parte de insertar, o sea, cuando esté en computadora tengo que manejarlo con las opciones del emulador. Entonces insertar, y aquí me dice, no, editor de programa es para TI Basic, uno nuevo. ¿Se dan cuenta? Igual puedo hacerlo mediante eso, porque ya no me funcionan las teclas. En nombre, yo le voy a poner, le puedo poner caudal río, ¿no? Si es que así lo quieren ver. Nombre, acceso a librería, tipo programa público, tal cual como hacíamos. Entonces, ok. Y como pueden ver, automáticamente me aparece la hoja de programación de la calculadora, ¿no? Para el programa. ¿Cómo empezamos? Yo voy a empezar primero haciendo cuántos datos vamos a trabajar. Se dan de cuenta en la hoja de Excel, tenemos que hacer 12 operaciones. O sea, no importa la cantidad, ¿a qué me refiero? Para que se entienda, ¿no? Digamos, yo puedo tener 12, en este caso tengo 12 operaciones que tengo que hacer repetir, tengo que hacer 12 operaciones para cada dato que tengo, ¿se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, se puede tener más datos, a eso me refiero. Pueden tener aquí n datos. Igual tendría que operarse, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es nuestro primer valor que tenemos que encontrar para saber cuántas operaciones hacer? Esta n, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos? Esas son la cantidad de operaciones, ¿no? Entonces, ese primer dato. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Algo importante que antes de esto creo que no lo explicamos o no lo expliqué, pero creo que es bueno ahora. Igual más adelante tendría que explicarles, pero no está de más. Entonces vamos a variable b. Digamos, tengo mi variable de velocidades, tengo aquí mi variable de distancias horizontales, se dan cuenta, 0, 3, 6, 9, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les quería, qué es lo que les quiero mostrar? O algo importante que ya les tengo que indicar. Digamos, aquí tengo mi variable x, ¿no? Que está aquí, x es igual a toda esta lista. Entonces, ¿qué es a lo que me refiero? De una lista, para que se entienda, en este caso una lista, o como les decía, ustedes le pueden llamar, se les llama listas, pero también lo pueden identificar como un vector, ¿no? Tenemos que saber dos cosas importantes para manipular estas listas. A eso me voy. Porque ahora vamos a hacer manipulación de esto, ¿no? Es la forma en la que vamos a programar. Dos cosas importantes. ¿Cuáles son esas? Primero, el número de términos que tiene, o la cantidad, que ahorita mismo estábamos hablando de eso. Número de términos. Eso es algo importante que tenemos que saber. Mayormente saben que está con n, ¿no? Número de términos. Luego de saber cuántos valores tiene la lista, ¿se dan de cuenta? Tenemos que, en función de eso, tenemos que saber en qué posición se encuentran. ¿A qué me refiero? Segundo dato importante que tenemos que saber para manipular esto, la posición de cada dato. ¿A qué me refiero? A que aquí, digamos, por orden saben que se enumera así. Este está en la posición 1, este valor. El otro en la posición 2, este en la 3, así, ¿no? Se enumera consecutivamente, en la posición 5, en la posición 6. Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, ¿cómo manipulamos esto? ¿Por qué? Porque, digamos, yo quiero este valor de acá, porque voy a trabajar con este dato, el 12, que es un número. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo hago esto, pongo lista, luego tengo que abrir para jalar ese valor o para atraerlo hacia mí o para operar, lista, pongo entre corchetes la posición en la que se encuentra. El valor de 12 se encuentra en la posición 5. ¿Se dan cuenta? Entonces yo pongo lista
que es el nombre que le he dado a mi variable. En este caso sería igual X, ¿no? Pero yo digo lista. Y esto va a ser igual al valor de 12, si es que me hago entender. Entonces, estos dos son los que tenemos que saber. Estos dos datos importantes. ¿Cuántos términos tiene? Y trabajar con las posiciones, ¿no? ¿Qué me refiero? Nuevamente, esto de la posición, digamos, estábamos hablando para que no se equivoquen o se entienda mejor. Esta es la lista X, ¿no? Entonces yo quiero, digamos, este valor, el 24. Entonces yo pongo para jalar ese valor X, mi nombre de la variable de la lista que estoy manipulando. Abro los corchetes y esto está en la posición, este es 7, esto es 8 y este está en la posición 9. Entonces pongo X9 y esto va a ser igual, o sea, va a ser igual a 24. Y así es como yo trabajo con este valor. Entonces, si se dan cuenta, estos son los datos que tenemos que saber y manipular. En este caso, para las listas. ¿Por qué? Porque nuevamente, como les decía, si es que ya han entrado en contexto, aquí yo pongo valor de las posiciones. Pero, si se dan cuenta, con nuestro comando de repeticiones, en vez de poner, no voy a borrar, en vez de poner, digamos, X, yo quiero X, como estábamos haciendo, en la posición 9, que es 24. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como estamos programando y ya tenemos un comando que puede hacer repetir las operaciones, yo voy a poner X, pero que empiece desde Y, que trabaje desde el primer término en la posición. Si se dan cuenta que Y empieza de 1, como habíamos visto en las repeticiones con el while, siempre empieza desde la primera repetición. Entonces, X desde Y, que trabaje desde X hasta Y, hasta X, hasta N, ¿no? Hasta el último término de posición, ¿se dan cuenta? Así es como ya estamos formando nuestro comando de repetición. Entonces ya lo hemos generalizado. Ya no es con números. Se dan cuenta que es la idea de la programación que queremos aprender o manipular. Que esto es para que entiendan cómo funciona. Pero en sí, cuando uno ya programa, tiene que llevarlo así, en términos generales, si es que se dan cuenta. Para que ya se entienda por qué se escribe así. Esto con respecto a las listas, ¿no? Entonces, con esta pequeña explicación que es muy importante, volvemos acá. Entonces, ¿qué es lo que necesitábamos? Yo le voy a poner de dimensión, algo importante que igual les tengo que aclarar. Cuando nosotros queremos saber el número de términos o la cantidad de términos de una lista, igual se le dice dimensión, ¿no? Dimensión. Entonces, yo vengo acá, ya entrando a la idea de programar, entonces yo pongo de dimensión de Y. ¿Por qué? Porque yo sé que al tener los valores de Y, sé que la dimensión de cualquiera de los tres es 12, ¿no? Porque siempre van a estar los valores, tienen que tener cada uno sus valores, o sea, van a estar a la par. Entonces yo necesito solo la dimensión de uno para saber el número de cantidad de operaciones que voy a realizar con los términos que tengo. Yo le pongo como variable, como bien les decía, siempre variables que sean para mí familiares de Y, ¿no? Entonces yo pongo d sub Y o dy y control y designo ya la variable. Entonces empiezo a usar el comando de programación dim, que es para listas, que es dimensión, como les decía, ¿no? La cantidad. ¿Y cómo se usa? Dimensión entre paréntesis y yo tengo que poner acá la variable que quiero que me dé el valor de la dimensión, dy, ¿no? Entonces, por motivos, digamos, didácticos, yo pongo thisY, como les digo, para que vean paso a paso cómo estoy haciendo, solo para que vean el pequeño código, ¿no? Siempre verificar sintaxis y almacenar. Vengo al programa, variable, caudal río, enter. Nuevamente voy a verificar porque no me está dando. Ah, ya. This de Y tiene que ser, ¿no? Quiero la dimensión. Yo le he puesto Y. Por eso me aparecía this, toda la lista. Caudal río, enter y aquí está, ¿no? Como pueden ver me da la dimensión o el número que les decía. Primer dato importante, que es 12, ¿no? Son 12 términos que tiene. Me da el valor que son 12, ¿no? Eso para empezar. Luego tenemos que empezar a armar la estructura
para que me empiece a hacer las repeticiones, y si se dan de cuenta por qué son tan útiles estas repeticiones que les digo, porque nos ahorran trabajo. ¿A qué me refiero? Se podría interpretar o hacer una analogía o comparación como con el Excel. Si se dan de cuenta, aquí yo realizo la operación una sola vez y jalo los datos. Eso es la costumbre, ¿no? Que a todos o la mayoría sabe, ¿no? Que jalamos los datos y así repetimos las operaciones, ¿no? Y tenemos que hacerlo una vez. Es algo parecido a estos comandos, para que se les haga más familiar. Nosotros lo programamos una vez para que me haga todas las repeticiones posibles de las mismas operaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces funciona algo parecido. Esa es la idea y el objetivo. Porque en sí, si no hubieran estos comandos, haciendo un paréntesis, nosotros tendríamos que trabajarlo manualmente, ¿no? Como dicen, yo repito la operación unas 50 veces. ¿Se dan cuenta? Y uno puede decir, sí, ya lo he programado y espero que nunca me falle porque nunca voy a tener más de 50 datos. Igual es válido, lo pueden hacer, pero si se dan cuenta, van a gastar más tiempo haciendo eso. De que va a funcionar, va a funcionar. Pero entonces estos comandos han sido creados con esa intención de que ustedes, digamos, lo programen y que se repita, ¿no? Y que no hagan tanto, digamos. Ese es el objetivo para que se entienda, ¿no? Entonces, con ese pequeño paréntesis volvemos. ¿Y qué es lo que ahora vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es armar el comando while como les había indicado. ¿Cómo? Empezamos, ¿no? While, saben que ahí va a ir, esto significa mientras, yo tengo que cerrar el comando while, cierro el comando while como les decía por costumbre para no equivocarse. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que armar la estructura. En este caso yo voy a trabajar con J, voy a decir J que mis repeticiones empiecen desde la primera, lo que les había dicho, que la estructura tiene que ir por fuera siempre con el inicio desde la primera repetición, que yo le doy manualmente asignando una variable inicial, que puede ser i o j, ¿no? En este caso estoy usando j, con la idea de variar un poco y no se acostumbren, como les decía, que solo usen i o x, y, z, o sea, la idea es que vean, como les decía, el contexto y ponerle la variable que para ustedes sea más conveniente. Entonces, empezamos con J1, ya he armado yo eso, que es lo adicional que tengo que armar, que tiene que saltar, ¿no? De la repetición 1 a la repetición 2, ¿se dan cuenta? Y eso les he dicho que la estructura tiene que tener, para que salte, igual nosotros manualmente le ponemos, para que el valor de J vaya saltando y vaya cambiando el número de repetición que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿qué le falta luego de esto? Le falta la condición. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir con la condición? ¿Cómo voy a armar esto? Y lo voy a hacer así. Dense cuenta. Nuevamente, vamos a venir acá. Está bien esto, aquí se los voy a explicar. Entonces, sabemos que tenemos 12 términos. Este valor de 12, saben que es n, o en este caso, nosotros le hemos puesto dy. ¿Se dan cuenta? Así para que se entienda mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a decir? Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, aquí la explicación. ¿Cómo voy a trabajar? Como les digo, esto ya es lógica de quién está creando el programa. Entonces, siempre eso es lo que, digamos, yo quiero que desarrolle. Que se entienda la idea de qué es lo que quiero programar. Y esta lógica sale ya de las operaciones que ustedes puedan querer hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a trabajarlo? Si se dan de cuenta, lo dividíamos así en bloquecitos. Entonces, yo voy a agarrar un bloque para que se entienda qué es por qué voy a trabajarlo de esta forma. Entonces, si se dan de cuenta, lo estoy tratando de sombrear. Y esto hace semejanza a un rectángulo, pero más exacto es un trapecio, ¿no? Se dan cuenta por la forma irregular. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar? Primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tengo aquí una distancia, ¿se dan cuenta? Que sería aquí. Le voy a llamar distancia 2, ¿no? La distancia de acá al lugar más cercano sería la distancia 1. Entonces, ¿cómo voy a trabajar yo? Para calcular esta distancia de acá horizontal, estoy marcando,
Si se dan de cuenta es D2, la distancia que está más adelante, menos la distancia que está más atrás, ¿no? Si es que me hago entender. Entonces tengo que restar. Entonces esa es la forma en la que yo voy a obtener estos valores, o el ancho, si quieren hacer, si ya quieren entender, el ancho de mi trapecio que necesito como dato. Entonces eso tengo que sacar para cada ancho, ¿no? De la división que yo he hecho. Si es que va mi explicación. Entonces de ahí va a salir mi condición. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es esto, ¿no? Yo le voy a poner que mientras J, se dan cuenta, J, estoy empezando con mi while, J empieza de la repetición 1, ¿no? Entonces yo voy a decir que J, sabemos que va a llegar hasta N, ¿no? Hasta DJ, si es que ya se ha entendido. Tiene que hacerme 12 repeticiones, ¿no? Si tengo más datos, esto se vuelve 13, ¿se dan cuenta? En este caso son 12. Entonces, yo voy a decir que cuando J más 1, ¿se dan cuenta? ¿A qué me refiero? Si ya le pongo J más 1, va a ser, en este caso, cuando llegue J12, le voy a sumar a 1, se va a volver 13, ¿se dan cuenta? Entonces yo no tengo 13 términos, eso es a lo que me refiero. Mientras J más 1 sea menor o igual a mi dimensión de términos que tengo, que en este caso es 12, entonces va a seguir haciendo las repeticiones, ¿se dan cuenta? Y cuando ya sea 13, ahí se va a acabar. ¿Se dan cuenta? Entonces es la forma en la que yo estoy usando mi condición para que haga las repeticiones. Cuando ya se salga, porque yo ya sé que no tengo un dato 13, ¿no? Ahorita lo estoy comparando con los números para que se entienda mejor cómo estoy generalizando. Entonces ya se acaban las repeticiones, ¿se dan cuenta? Y aparte estoy haciendo este salto, ¿no? Desde el que está delante a atrás. Así es como voy a operar. Y de ahí va a salir mi condición. Espero que se haya entendido eso. Entonces eso es lo que voy a poner. Mientras J más 1, control igual, sea menor o igual a DJ, ¿se dan cuenta? A la cantidad de términos que yo tengo, entonces va a seguir haciendo repeticiones. Cuando ya sea mayor a eso, como les he indicado anteriormente, se dan de cuenta es como que el dato 13 es vacío, ¿no ven? Nulo, no existe. Entonces, como yo aquí en programación ya le he indicado que no existe y no cumple esta condición, hasta ahí va a realizar las operaciones. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, con esa indicación, como pueden ver, con eso yo ya he armado mi comando de repetición con mi condición. ¿Qué es lo que sigue? Tengo que hacer operaciones, ¿no? Entonces tengo que operar esto para que empiece a calcular. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para hallar el caudal, nosotros usamos esta fórmula. Caudal va a ser igual al área por la velocidad. Eso es lo que me faltaba agregar. La velocidad ya lo tenemos como dato en lista. Se dan cuenta, tenemos que calcular el área. Entonces, ¿de dónde sacamos esa área? Es de acá, que les decía. ¿Cómo vamos a calcular? El área de cada trapecio que tenemos acá. Entonces, como bien les he dicho, vamos a hacer primero una resta del punto que está más adelante menos el punto que está más atrás. Eso es lo primero que les he dicho. Y para la distancia vertical, ¿cómo lo vamos a operar? Para la distancia vertical tenemos esto y esto, 2, ¿se dan cuenta? Y vamos a usar la idea del trapecio, que es la fórmula, ¿no? Vamos a usar esta altura, digamos esto le voy a llamar altura 1 para esta explicación de acá. Sabemos que desde el inicio sería, ¿no? Pero esto es para, estamos jalando este trapecio para la explicación. Entonces yo voy a decir altura 1 más altura 2 y tengo que sacar el promedio, ¿no? Que sería esta línea punteada del medio. Y en función de eso, multiplicado por este ancho, digamos así por el ancho, AN le voy a poner para que no se confunda con área, multiplicado por eso, entonces vamos a tener el área en mayúscula de este trapecio, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que tengo que repetir con todos los trapecios. Entonces esta es una operación que tiene que ir dentro de mi comando while, si es que se dan de cuenta. Entonces esa es la forma en la que vamos a trabajar. Y empezamos, ¿no? Entonces yo voy a poner B, que va a ser mi base de
mi base horizontal de cada trapecio, ¿no? Entonces B, ya estoy asignando y voy a trabajar como les he dicho, ¿no? X, que está más adelante, ¿cómo trabajo? Con los componentes de la lista. Como les había indicado igual anteriormente, para eso era componente de la lista que está más adelante, está en función de J, lo hemos generalizado, J más 1, el que está más adelante, menos el componente que está atrás, que sería solo XJ. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que les decía, y ya lo he generalizado, por eso era la explicación. Lo mismo vamos a hacer con la altura. Le voy a poner las profundidades H, voy a poner barra de división como les había dicho, y lo mismo va a ser el que está más adelante, J más 1, Y en este caso son las alturas, en este caso es más, ¿no? Tengo que sacarle un promedio, y el que está atrás, ¿no? Dividido entre 2, como les decía, ¿no? El promedio, para usarlo como un trapecio. Y con eso yo ya tengo que calcular el área, que va a ser el área con la variable A, base por altura. ¿Se dan cuenta? Con eso yo ya calculo y me va a dar el área de cada trapecio. ¿Por qué? Porque todo lo que está acá, todo lo que está dentro del comando while se va a repetir, todas las operaciones, como les decía, ¿no? Eso es a lo que me voy. Hasta ahí ya tenemos el área. ¿Qué es lo que nos falta? Aquí, como ven, nos faltan los caudales parciales. Hay que calcular igual para cada valor de cada área y para cada dato el caudal parcial o el caudal de cada trapecio, si es que lo quieren entender así. Entonces, caudal va a ser igual a la velocidad igual de cada componente que está entre corchetes generalizando en función de J desde 1 hasta 12, como les había dicho, multiplicado, en este caso la velocidad, ¿no? Ya me estoy yendo directamente el caudal por el área, ¿no? Por cada área de cada trapecio. Con eso ya he calculado el caudal parcial. ¿Qué es lo que me faltaría para acabar el programa? Que se sume todo, ¿no? Y así tengo el caudal total. Entonces, algo importante como paréntesis ahora, que como pueden ver, es lo que les decía. En el tiempo que ustedes, como todo, hay que practicar. Entonces, con la práctica se les va a quitar las dudas. Aparte, van a ganar más confianza al programar y van a ganar experiencia. ¿A qué me refiero? A que, como han visto, toda la lógica que, digamos, yo tengo, como les digo, es lo que quiero que aprendan también. Eso lo van a ir ganando practicando, creando programas. Porque esa lógica, como les digo y les repetí anteriormente, cuando ustedes creen un programa, pueden ser el mismo, yo incluido, estoy seguro que vamos a programarlo de distintas formas, porque la lógica de cada uno es diferente, de cómo puedo crear el programa, si se dan de cuenta. Pero al final nos van a dar los mismos resultados, y porque los dos programas, si están hechos correctamente, van a correr bien, van a darnos los mismos resultados. ¿Se dan cuenta? Eso es a lo que me refiero, de que con la experiencia, puede ustedes que al empiezo siempre se le pone mucho código, pero luego, como pueden ver, de repente, cuando uno ya lo piensa mucho y ya tiene un poco más de lógica, el código no es muy amplio, ¿se dan cuenta? Como en este caso. Entonces, volviendo a eso, necesitamos hacer sumatorias. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ya les había indicado, creo, anteriormente, pero ahora lo vamos a aplicar. Para empezar a hacer una sumatoria, en este caso de los caudales parciales, tenemos que empezar afuera del comando de repetición o iteración, la suma, ¿no? Yo agarro la variable s y sabemos que mi suma normalmente empieza desde 0, como les decía. Fuera tengo que asignar esto. Ahora, dentro de mi comando while, tengo que poner la suma de qué quiero que se sume. Entonces, suma va a ser igual, vuelvo a asignar a mi suma que estaba afuera, que es la variable s, que es 0, más mi caudal parcial, ¿se dan cuenta? Y así va a ir agregando todos los caudales y los va a ir sumando en su totalidad, con cada repetición que se haga. Con eso, como pueden ver, ya hemos acabado con la idea de programación y ya tenemos el caudal. Lo único que nos falta es el tercer paso, que sería la salida. Entonces yo pongo div
caudal, todo lo que va entre comillas es texto. Como les decía, esto tiene unidades metros cúbicos segundo. Yo le pongo aquí un igual, separo por la coma y yo le puedo poner S, ¿no? Yo quiero que fuera del comando while de repeticiones, el último valor de S que me va a dar, o de la suma, va a ser la última suma de la repetición que he hecho. ¿Se dan cuenta? Cuando yo salgo, ese último valor es el que quiero, que sería la suma total. Y con eso, como pueden ver, lo voy a... para que se vea todo el programa. Ahí, ¿no? Hasta ahí. Entonces, como pueden ver, yo le doy verificar sintaxis y almacenar. Y lo único que falta es que corre el programa, ¿no? Entonces, yo lo voy a llevar a vista de dispositivo portátil. Vengo aquí a variables, caudal río. Le pongo enter. Y me dice que son 12 términos. Del anterior que no lo he quitado. Y el caudal es 10.9052. Aquí es 10.91, ¿no? Entonces es lo mismo, solo que aquí falta redondear, ¿no? Entonces, como falta ese redondeo, yo le agrego el comando de redondeo, ¿no? Round, entre paréntesis, tiene que ir la variable que quiero redondear, separo por una coma y cuántos decimales yo quiero que tenga. Verifico sintaxis y almaceno, nuevamente, el comando caudal río 1091. Como pueden ver, con eso yo ya he logrado programar el programa, valga la redundancia, y ya tengo, ¿no? Me da los mismos resultados y ya lo puedo verificar. Entonces, con este código, ¿no? Como pueden ver, haciendo uso del comando while, ya se pueden trabajar, como han visto, con varios datos, ¿no? Yo le puedo seguir agregando datos, va a seguir trabajando y calculando. Le puedo ir cambiando y va a seguir trabajando y calculando. Esa es la idea de generalizarlo, si es que me he hecho entender. Hasta ahí espero que esté entendido. Entonces, adicional a esto, digamos, pequeños detalles que, digamos, pueden ver. Por ejemplo, aquí, del programa que ven que he puesto aquí en la diapositiva, aquí le he agregado, por ejemplo, un gráfico en Lua, ¿no? Como pueden ver. Y está enlazado simplemente estos puntos en Excel que introducimos como datos, los llevo a Lua, los exporto a Lua y me he creado un pequeño gráfico, ¿no? Para que dé una idea de referencia de cómo es la sección, con puntitos que marcan, ¿no? Dónde se encuentra el punto que hemos medido, ¿no? Como pueden ver, adicional a lo que hemos creado, que es lo mismo, solo que tiene un gráfico, ¿no? Como les decía, lo que aporta Lua puede aportar gráficos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Hemos hecho la unión de un Excel para introducir datos, digamos, se le puede agregar un gráfico, hemos hecho uso de la hoja de cálculo, como pueden ver, de Excel, y de la hoja de programación, ¿no? ¿A qué me refiero? A esto, ¿no? Normalmente esto, a la hoja de programación y para introducir datos en el Excel, ¿no? Eso es a lo que se refiere o a lo que me refiero. Entonces, con esto, como pueden ver, estos comandos de repetición son muy útiles y como vean, esa es la forma en la que funciona. Entonces vamos a crear un nuevo documento de la calculadora y continuamos. Entonces ahora vamos a entrar con la parte de matrices y componentes de las matrices. ¿A qué me refiero? En pocas palabras, vamos a tener que ver qué es lo que necesitamos, como les decía. Ya les he hablado de las listas y ya saben qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar de las matrices. Entonces, en este caso, en las matrices, igualmente necesitamos saber, en este caso, de las matrices, 3 datos importantes. Ya no solo 2. ¿Qué es lo que necesitamos saber? De estas matrices, primero tenemos que saber de qué dimensión son. ¿Se dan de cuenta entonces? ¿En qué está eso de la dimensión? Cuando hablábamos de listas solo hay un valor, ¿no? Porque sea en un sentido horizontal o si lo quieren ver en vertical. Y esa es la dimensión, ¿no?
Pero en este caso, como pueden ver, ya entrando a la idea de matrices, nosotros podemos ver que están en dos sentidos, ¿no? Tanto horizontal como vertical. ¿Y eso cómo se le llama? Que están ordenados en filas y están ordenados en columnas. Entonces, eso ya de entrada en matrices nos dice qué es lo que necesitamos saber. Número de filas y tenemos que saber el número de columnas que tiene. Entonces, en función de eso, datos importantes, ya podemos saber la matriz de cuánto por cuánto es, si se dan cuenta, ¿no? En la nomenclatura de matrices nos dicen matrices M por N, que es lo mismo que nos dicen que son M filas por N columnas. ¿Se dan cuenta? Entonces necesitamos saber para operar cuántas filas y cuántas columnas tiene esos datos. Entonces, como tercer dato importante que implica o que conlleva el uso de estas filas y columnas es también saber la posición de cada valor. Entonces necesitamos eso, y para trabajar con los datos que están dentro de una matriz, que es lo que normalmente siempre se necesita para manipular esto, ¿cómo se hace? Para saber la posición es parecido al de las listas, pero si es que ya se han dado cuenta, solo se agrega algo más. Digamos, aquí tengo mi matriz K1. Entonces, ¿yo cómo voy a trabajar? Voy a decir, quiero K1 y yo quiero este valor, el que está con celeste, el valor 3. Entonces, yo pongo K1, abro mis corchetes y yo tengo que poner primero en qué fila se encuentra. En este caso, se encuentra en la primera fila, ¿no? Eso lo voy a marcar. Esta sería la primera fila, segunda fila, tercera fila y cuarta fila, ¿no? Es una matriz de 4 por 4. Entonces yo digo, se encuentra en la primera fila, separo por una coma para sacar el dato, así es como se marca la posición, y se encuentra en la segunda columna, ¿no? Esto es la columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Entonces yo digo que está en la primera fila y en la segunda columna. Y eso como resultado me va a dar el valor de 3. ¿Se dan cuenta? Eso es lo más importante, con lo que igual ahora vamos a trabajar para matrices, que es necesario saber. Y es indispensable. Entonces es la forma en la que nosotros manipulamos esto. Ustedes ya teniendo idea de esto, como les digo, lo de M y N son variables. Le podemos poner F, C, y esa es la forma en la que se generaliza, si es que se dan de cuenta. Pero al final igual nomás se trabaja en función de los valores que tienen, ¿no? Como les digo. Entonces, esto es la parte más importante de matrices, que para manipular no se les tiene que olvidar. Y se van a dar cuenta, no importa el lenguaje de programación, aparte de este, como les digo, que ya van a tener o ya tienen algo de idea, van a poder luego programar en cualquier otro tipo de lenguaje, porque es muy parecido. A eso es a lo que me voy, y es el objetivo también del curso. Entonces, con esa explicación, que es muy importante, entramos a la parte del segundo comando de iteración, que es el comando for. Entonces, ¿a qué me voy? Acá yo ya tengo una explicación. Entonces, ¿para qué nos sirve el comando for? De repeticiones o iteraciones. Nos sirve, como dice acá, para realizar iteraciones, y en este caso el comando for es más usado para matrices y nos sirve para operaciones con varios datos almacenados. A las matrices, cuando tienen más de 20, 30 datos, ya les llaman base de datos, ¿no? Para almacenar, como tablas, si es que vale la referencia, y manejo de operaciones con listas y matrices. Igual se puede hacer con el for. Entonces, para eso es su uso, y como pueden ver, más que todo para matrices. Entonces, ¿cómo trabaja? Aquí, como pueden ver, ya he armado la estructura. Y algo importante de hacer notar, se van a dar cuenta que es más fácil que el while. ¿A qué me refiero? Primero, empezamos con el comando for. Luego, como les indicaba, siempre abro el comando for y lo cerramos.
end for. Ahora, todo lo que esté dentro de este comando, todo se va a repetir, igual que con el comando while que les hablaba. Igualmente, todo se repite. Luego de eso, ¿cómo se arma esta estructura? Igualmente, tengo que decir desde cuándo empieza la repetición. Yo digo desde i. Entonces se pone una coma desde i, en vez del igual se le pone una coma. I igual 1. Se pone, esto es desde donde empieza. Pero en vez de un igual se le pone una coma. Entonces, desde la primera repetición, que es i, como les decía, eso sale de la idea de sumatoria desde i igual a 1, se dan cuenta de la repetición 1, si es que lo quieren ver así, y automáticamente aquí ya está el número de términos que yo, o el número de repeticiones que yo quiero que haga. Se dan cuenta, más directo, ya no hay ninguna condición, nada. Yo le pongo el valor que yo quiero que, cantidad que quiero que tenga repeticiones, para empezar, ¿no? Para la explicación. Luego, obvio que lo podemos generalizar. Pero esto es n, ¿no? Directamente viene acá. Separo por una coma y yo le digo cuántas repeticiones quiero que me haga el comando for. Y eso es todo. Con eso ya tenemos armada la estructura del comando for. Para que se entienda, es mucho más simple. Entonces, venimos acá, menú, funciones y programas, editor de programa, uno nuevo. Yo lo voy a poner comando for, tipo programa, librería pública, ok. Voy a llevar a computadora, la voy a ampliar para hacer la idea del for, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí for, como les decía, end for. Listo, ya he creado la estructura. ¿Qué es lo que me falta? Voy a poner desde la primera repetición y que empiece desde 1. Y si se dan de cuenta, las repeticiones, dependiendo la condición que ustedes tengan, no siempre empiezan desde 1, ¿no? Yo puedo decirle, ¿a qué me refiero? Para un problema, digamos, indistinto. Yo tengo aquí mi lista, yo tengo aquí mis valores, digamos 3, 4, 5. Yo quiero, cuando le decimos que empieza desde i1, estamos empezando desde la posición 1. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que le digo acá. Pero como saben, como yo designo este valor, yo le puedo decir que empiece desde el segundo término. O sea, no siempre es 1, ¿no? Yo le puedo decir desde que empiece desde el término en posición 2. Eso es bueno aclarar, de que también no se les haga costumbre que digan no siempre desde el primero, ¿no? De repente puede haber casos donde uno quiere que inicie desde el segundo, ¿no? Y que no tome en cuenta este. Eso es a lo que me iba. Entonces luego de eso, separo por una coma y yo quiero, ¿cuántas veces quiero que se repita? 6, digamos. Verificar sintaxis y almacenar, y como pueden ver no me da ningún error, ya he armado la estructura de repetición. Ahora todo lo que esté dentro de esto se va a repetir. ¿A qué me refiero? Yo pongo, para hacer la prueba, para que vean cómo corren las repeticiones, que me imprima cada repetición que haga. Entonces i es cada repetición, ¿no? Verificar sintaxis y almacenar, algo simple para que se den cuenta, variable, comando for, y como pueden ver me aparece el valor de cada repetición que hace. Yo le pedí que sean 6 repeticiones. Entonces, ¿cómo funciona? Igualmente, como les decía, desde arriba hasta abajo, pero en este caso hace un bucle, ¿no? Empieza desde i igual a 1, lo imprime, vuelve arriba y automáticamente, si se dan de cuenta, ya no necesito como les decía, en el while necesitaba manualmente que cambie de valor de repetición. Aquí no, aquí ya no se produce ese error que hay que agregarle, ya no tiene, como les decía, por eso es más simple. Automáticamente cuando ya he empezado desde 1 hasta 6, automáticamente el i se cambia a 2. Entonces automáticamente se vuelve 2, vuelve a bajar verticalmente a leer el programa y vale 2 y lo vuelve a imprimir. Vuelve a subir y ya vale 3 y lo vuelve a imprimir. Y así hasta el 6, ¿se dan cuenta? Entonces, para que vean que es más simple de manipular. Pero digamos, más adelante vamos a ver que este for se usa repetidamente y ahí es donde digamos hay que agarrarle práctica igual, porque ya vamos a usarlo con matrices. ¿Se dan cuenta? ¿A qué me refiero? Dando un pequeño pantallazo ya de que el for, se dan de cuenta, estamos trabajando igual en una línea vertical, si es que vale la idea. Entonces nosotros tenemos que trabajar con filas y columnas, ¿se dan cuenta?
Entonces tenemos que trabajar de forma horizontal y vertical para manipular matrices. Entonces no solo se usa un for, ya adelantándome un poco, como les digo, se usan varios fors para manipular matrices, ¿no? Por eso es que este comando es más simple, ¿no? Porque hay que usar varios. Entonces, el día de hoy quedamos hasta acá. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta, y si no es el caso, nos vemos el día de mañana.